A ver, Entonces acá, acá comenzamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el primer We Must Be Allowed to Speak. Toda entrevista, falta que sea dos o un número plural mayor, va a llamarse We, a diferencia de los I Must Be Allowed to Speak. Entonces estamos con mi primo Hugo Dávila y vamos a conversar sobre el inicio de los Beatles. Entonces, Huguito, tú dinos qué discos fueron los que lanzaron al estrellato a los Beatles cuando era la época de los singles, de esas promociones. Sí, exactamente, los singles empezaron con el primer single que tuvieron, que fue Love Me Do. Después llegaron otros más que realmente iniciaron lo que les llamó después la Beatlemanía, ¿no? La euforia por el grupo, este grupo de cuatro jóvenes. El que empezó todo fue el disco She Loves You, que apareció en el año 63, ¿sí? A partir de ahí fue todo en ascenso. Parecía que los Beatles hacían cada cosa más nueva y más novedosa. Todo empezó a salirles muy bien, cada canción, cada nuevo disco que aparecía era exitoso. Parecía que no había pierde, todo le salía muy bien. Claro. Entonces empezaron con baladas. A Hard Day's Night, que podría ser una canción de tema obrero o de tema sindical en el buen sentido, ¿no? Porque Sí. los sindicatos son respetados, es posterior. Ese es del año 64, sí, del año 64. Banda sonora de una película del mismo nombre, A Hard Day's Night, una película en blanco y negro que retrata bastante bien el momento en que ellos vivían, la euforia y el fanatismo por ellos. Es una película de bastante movimiento, acción. He tenido la oportunidad de verla hace muchos años y realmente pues, es un retrato de la época, digamos, ¿no? De la euforia por los Beatles, A Hard Day's Night. En ese disco, balada, una de las baladas más conocidas tal vez podría ser A I Love Her, la voz de Paul McCartney, un ritmo ligeramente caribeño, muy bonita balada. Y realmente sí, en esa otra música de la época podríamos decir que fue Yesterday, una de las baladas más conocidas, ¿no? De ellos. Salió al año 65 en el disco Help, que Help también es banda sonora. Ese disco es una banda sonora también de una película llamada Help, en película en color ya. Como esta vez la película tenía una trama más organizada, a diferencia de la primera película, que fue una película, digamos, más espontánea. La segunda película que ellos hicieron, Help, ya tenía un argumento más definido, más marcado, ¿no? Entonces nunca descuidaron las baladas, por más que el título del álbum sea de una canción de acción, ¿no? Siempre habían baladas. Siempre habían baladas. Desde su primer disco, ellos intentaron, digamos, tener un abanico de opciones bastante amplio, en el cual siempre estaban las baladas, la música movida, rítmica, muy el estilo de ellos, y las baladas también. Claro, entonces el rock también tenía que ver con temas universales conforme ellos realizaban sus viajes y se nutrían de la cultura humana. Exacto, ¿no? Sí. La música que ellos trataban de plasmaban era una música que ellos digamos, catalizaron en su cultura, en su conocimiento, nutrida justamente de la música que ellos les gustaba escuchar. Al inicio ellos tocaban en sus conciertos música de los lados B de discos, o música del momento, Elvis, Buddy Holly, pero conforme pasaba el tiempo, su repertorio se les hacía tal vez muy repetitivo, y fue cuando quisieron expandir y crear sus propias composiciones. Y las mismas fueron justamente también nutridas por esos mismos compositores, Buddy Holly, Elvis y muchos otros. Y fueron saliendo composiciones propias que se fueron ya plasmando de sus primeros discos. Sí, claro. Después había una cuestión de edición en los discos, tanto en América, ¿no? como en Europa. ¿Eso nos podrías aclarar? Sí, lo que ocurre es que en Estados Unidos llega la música de los Beatles casi con pequeña diferencia de tiempo, y el catálogo repertorio que sale en América bajo el sello Capitol, digamos que es bastante diferente al que aparece en Inglaterra. Los discos en Inglaterra, desde el primer disco que sacaron hasta el disco quinto, sexto, séptimo,
algo así, tenían 14 canciones en total, 7 por lado. En América los prefieren sacar long plays con menos canciones, en promedio de 11 o 12 canciones. Digamos que 6 en el lado A y 5 en el lado B. Lo que obligó al sello Capitol a modificar la forma en la que venían los discos de Inglaterra. Sacaban canciones y las guardaban para posteriores ediciones. Es por eso que los nombres de los discos en América son diferentes totalmente a los de Inglaterra hasta el año 67, en que ellos sacan el Sargento Pimienta, el cual no fue alterado absolutamente en América y los discos posteriores tampoco. El Magical Mystery Tour, el álbum blanco y los hasta el final, esos discos ya no fueron alterados, pero los primeros discos sí, fueron diferentes. Claro. Entonces, Hugo, estamos ante una cuestión de coleccionismo, porque hay dos versiones y ello traería que los formatos sean grabados en el mismo estudio o simplemente editados. ¿Cómo sería con estas dos versiones? O si es que hay otras versiones que cuentan y los singles. ¿Cómo pasaría ese tema de coleccionismo para los fans de los Beatles? Lo que ocurre, exacto, los singles, claro, los singles para los Beatles eran muy importantes, incluso hasta más que los discos, efectivamente. Muchos, la mayoría, casi por decir, todos los singles que ellos sacaron, casi ninguno apareció en sus discos oficiales. Es por eso que los Beatles tienen más o menos 13 discos y 22 singles. Si revisamos todos los singles, casi prácticamente no aparecen en la discografía oficial británica. La importancia que le dan a los discos single era grande. Lo preparaban con mucha anticipación, cuidaban mucho las selecciones de las letras, la música. Entonces los discos chicos, los discos pequeños single eran realmente muy estudiados, muy bien planeados. Y como les digo, nunca aparecieron en los discos grandes. Siempre era el disco grande, el disco LP, que aparecía posteriormente al single, tenía otras canciones y no aparecía el disco, la música que se editó previamente en el single. Claro, y de ahí ya lo que queda es la afición, ¿no? La serie de dibujos animados, la escuela, ¿no? El aprendizaje de los músicos tocando temas de estos genios, ¿no? Hay mucha motivación de ser músico, pero revisando a los Beatles, ¿no? Sí. Exactamente, hay canciones que inclusive han llegado a ser famosas, interpretadas por otros intérpretes, no necesariamente por los Beatles. Por ejemplo, la de la serie Los Años Maravillosos, la canción de presentación es que todos conocemos probablemente, With a Little Help from My Friends, es de Joe Cocker. Tal vez es más famosa que la versión que se adaptaron los Beatles del año 67. Muchos tal vez ni conocían que esa canción era de los Beatles, podrían haber pensado, tal vez con razón, que era Joe Cocker. Es una versión que ha sido más famosa, más tocada y tal vez incluso hasta más venerada que la misma canción de los Beatles. Sí, hay otros ejemplos también, bastantes. ¿Y qué añadirías para culminar sobre la calidad de los Beatles o su elección de temas? Eran pues personas como se ve hasta ahora, consultadas, referencias para este arte de la música pop, del rock, siempre han sido como personas enciclopédicas, ¿no? De todo saber, que hasta están en contacto con museos de arte. ¿Qué podrías concluir de toda la trayectoria de los Beatles que sigue hasta hoy? Sí, para concluir en esta primera entrevista, ¿no? Sí, efectivamente desde el comienzo tuvieron amistad con cantantes de su época, tenían una gran amistad con los Rolling Stones, con Mick Jagger, y así con otros grupos, tal vez no tan conocidos en la actualidad. Siempre fueron reconocidos desde el comienzo, se les reconoció su gran talento como compositores. Recordemos que eran John y Paul los que componían, George también en una medida un poco más pequeña. Incluso Ringo llegó a componer algunas canciones. Como compositores, letristas y para arreglistas de música, instrumentistas, siempre fueron reconocidos realmente. Incluso el grupo de América, los Beach Boys, en un cierto momento tuvieron una rivalidad, por decirlo de una manera, una competencia
hacia el año 65 más o menos, 66, en el que cada quien trataba de superar al otro por calidad de discos, porque veían a los Beatles como alguien a vencer, ¿no? Un referente muy alto que valía la pena intentar ganar, ¿no? Pero todo era en buena lid, una lucha sana que se hizo. Incluso ellos llegaron a compartir amistad también con gente de los Beach Boys. Y todo terminó muy bien, pero al final, bueno, como digo, ¿no? fueron en su época muy apreciados como artísticamente por sus técnicas de grabación, incluso desarrollaron técnicas muy originales para su época, que incluso hasta hoy se consideran inventadas por ellos, muchas técnicas de grabación que ellos hicieron por primera vez y que de esa época para adelante se han utilizado. Desde su época crearon muchas técnicas de grabación. Entonces siempre se considera un grupo que, digamos, por lo que hizo, fue el primero que hizo muchas cosas, varias cosas, ¿no? Y habiendo muchos grupos buenos tal vez en la época, tal vez que hay gente que pueda considerar grupos mejores que los Beatles, no puedo dudar que pueda haber personas que piensen así, pero digamos que los Beatles se caracterizaron por eso, ¿no? Por haber roto muchos esquemas, muchos récords, hacer muchas cosas nuevas que perduraron y que perduran hasta ahora en el tiempo. Claro, es un grupo pues que nadie puede olvidar, ¿no? La generación X ni de Y, todos gozan de los Beatles, de su calidad, de su performance y creo pues que ahora será el negocio de los DVDs, los Blu-rays, quizás también las subastas para el último detalle, ¿no? Antes de olvidarlo, las subastas de los primeros singles originales, Sí. si siguen o si ya concluyeron. Sí, hay discos muy apreciados. Por ejemplo, se hizo una edición especial para los Beatles cuando salió el disco blanco, o el álbum The Beatles, que se le conoce como disco blanco. Se enumeraron los primeros y los 4 primeros se le dieron a John, Paul, George y Ringo. El primero, si no me equivoco, se le dio a Ringo, a John, no recuerdo, disculpen que no recuerdo bien, pero ese disco, el 0001, hace tiempo fue subastado por mucho dinero. Hay una portada de un disco, del disco Abbey Road, en el que sale un Volkswagen Escarabajo amarillo. También fue subastado hace tiempo y está en posesión de un coleccionista, si no me equivoco. Que también, o sea, todo el merchandising, o digamos, todas las cosas que los Beatles han podido desarrollar, pues sí, han llegado a tener un valor muy alto. Claro. Entonces, solo me queda agradecer a Hugo y bueno, nosotros si hay posibilidad de una segunda parte de los Beatles, continuaremos, ¿no? Porque la carrera es larga, ¿no? Sí, hemos tocado casi la primera parte, faltaría conversar tal vez de la etapa psicodélica, la etapa en la que ya se empiezan a dividir y hacia la etapa hacia el del final, ¿no? Y casi como comentario también podría agregar que hace poco se ha estrenado y está en Netflix la película que ellos hicieron en el año 70, ¿no? Que ha salido, que se llama, ya la pueden ver, Get Back, y está para ahí para poder apreciarla, ¿no? Es un documental que ellos hicieron y puede ver, ¿no? En este momento. Claro. Entonces, muchísimas gracias Hugo por la conversación. De nada, bien, agradezco. Al público de hay más al Auto Speak, este es el primer We Must Be al Auto Speak y seguiremos con esta línea, pues invitando a todos los que quieran hablar de arte, ¿no? Y de literatura, porque estas letras tienen que venir de un fondo poético, de una lectura, de algo que se atesora y luego da otro fruto, ¿no? Que es el ritmo de la música, ¿no? Que al principio estaba unido en Occidente, ¿no? Poesía y canción. Entonces, muchas gracias. Estuvo con ustedes Hugo Dávila y Gonzalo Valdivia Dávila y nos veremos muy pronto en otra emisión de literatura, música y arte en general. Hasta muy pronto. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Gracias.